Un algoritmo, por definición, es un conjunto preestablecido de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. El algoritmo permite llegar de un estado inicial a un estado final y obtener la solución correspondiente. Los algoritmos se ocupan de todo, desde los buscadores en Internet hasta los sistemas de navegación y la seguridad de las tarjetas de crédito. Seleccionar qué empleados son los mejores para tal o cual puesto. Todo, cada vez más los algoritmos se meten en nuestras vidas sin que nosotros tengamos mucha idea ni muchas opciones. La increíble variedad de tareas complicadas que las computadoras llevan a cabo se debe a los algoritmos. Una de las áreas que los algoritmos han transformado es el comercio. Desde librerías hasta supermercados, incluyendo a gigantes como Amazon, ofrecen la posibilidad de comprar en línea y sus procesos están controlados por algoritmos. Si usted compra el súper en línea, depende de algoritmos que mueven millones de productos diariamente. Hay algoritmos predictivos que revisan y abastecen las existencias de más de 60,000 productos, anticipando la demanda del consumidor. Miles de canastas de consumo, órdenes de transporte, así funciona, por ejemplo, Amazon. Los algoritmos aprenden, si quiere usted, los gustos de los clientes, de tal forma que le recuerda a dicho algoritmo que en esta ocasión no ha solicitado aguacates o aspirinas. La máquina entera tiene que autoadaptarse continuamente. En otras palabras, aprende sola cómo hacer todo mejor, pues la gente no puede ayudar. La máquina se tiene que afinar por sí misma. Nada más calcule, hay más de 100,000 millones de sitios web en el mundo. Sin embargo, usando motores de búsqueda como Google, conseguimos resultados en fracciones de segundo. Eso solo es posible gracias a los algoritmos, como el caso de PageRank, algoritmo que a su vez fue crucial para que Google tuviera éxito, y vaya que lo tuvo. Y lo que aparece bajo el título también le puede gustar en sitios como Amazon, YouTube, Netflix, también es obra de algoritmos. Son un secreto muy bien guardado, pues son los motores de éxito y rentabilidad. Es difícil decir qué fue primero, si el aumento exponencial de viajeros llevó a la necesidad imperiosa de crear algoritmos para manejar la situación, o si la creación de algoritmos permitió ese aumento de viajeros. El caso es que asegurarse de que cientos de aviones y miles de pasajeros estén en el sitio indicado a la hora precisa, sin olvidar a la tripulación, combustible, la comida que se sirve a bordo, el equipaje, todo se ha vuelto demasiado complicado para los seres humanos, pero las computadoras sí pueden ocuparse de la tarea. Más y más matemáticos talentosos trabajan también en el sector financiero creando poderosos algoritmos. Tradicionalmente las decisiones para hacer inversiones se basaban en la investigación y la intuición. Ahora con el trading algorítmico se conecta un algoritmo directamente al mercado electrónico y las transacciones, mire usted aquí atrás, suceden prácticamente sin intervención humana. En un mercado cambiante y complejo, los algoritmos pueden predecir dónde se puede ganar dinero más rápido y con más precisión que cualquier ser humano. Los algoritmos ya están sustituyendo decisiones de ejecutivos corporativos. En materia de empleos, pasarán muchos años en los que, nos guste o no, conviviremos con los algoritmos e inclusive tendremos que buscar nuevos empleos porque los algoritmos decidirán que nuestros servicios ya no serán requeridos. Así de dura es la vida con los algoritmos, pero así es de moderna. ¿Qué tal, amigos? Esto es Estrategia de Negocios. Nos da mucho gusto ya estar abriendo la conversación, por supuesto. Ahí está el hashtag abriendo la conversación con Grupo Fórmula, aquí desde el mezanín de piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Estrategia para usted. Tendremos muchos temas, algunos hablaremos de algoritmos, otros de otros temas también que esperamos sean para usted muy, muy apasionantes. Como siempre, Rodrigo Heredia, nuestro queridísimo amigo Rodrigo Heredia, subdirector de análisis bursátil de Grupo Financiero B por Más, para platicarnos de dos temas muy interesantes. Rodrigo, bienvenido como siempre. Muchas gracias por la invitación. Estar aquí. Gracias. Oye, uno que nos trae a todos ya hasta acá. Y vamos a platicarlo pues en este fin de semana del Día del Padre, porque ya estamos hasta acá del tema, ¿no? El Brexit. Que el señor Trump no supo lo que era el Brexit. Cuando le preguntaron, pensaba que era algo de brujas o de... No sabe muchas cosas. No sabe muchas cosas. Entre una de ellas, el Brexit. El Brexit, exactamente, ¿no? Que es la probable salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Para mucha gente eso no tiene una importancia como para hacer mucho ruido. Según
Banco de México, según la Reserva Federal de Estados Unidos, según muchos bancos centrales, se está preparando para una eventual salida de la Gran Bretaña. Sí, esto es algo que no es nuevo. Hace algunos años también se planteó y hubo un referéndum, lo mismo, o sea, para que entendamos lo que está haciendo el gobierno de la Gran Bretaña es hacer un referéndum, es decir, que la gente opine si quiere quedarse, si quiere que su país, en este caso la Gran Bretaña, se quede en la Unión Europea o no. Hace algunos años esto se dio, también hubo un referéndum y más del 67% de la gente votó de quedarse. En este momento, el referéndum es en junio 23, la semana que viene. Las encuestas realmente están muy apretadas. Hay prácticamente un punto de diferencia, 46 de salir, 45 de quedarse, con lo cual, si tomamos en cuenta el margen de error y los indecisos, básicamente nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Asumiendo el tema de las encuestas. Casi está 50-50 por lo pronto, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros esto lo habíamos comentado hace algunos meses, que dijimos que el Brexit nos preocupaba. Tal es así que hace un par de días se dio la decisión de política monetaria de la Fed, del Banco Central en Estados Unidos, y su chairman, Janet Yellen, dentro de los argumentos para no hacer ningún cambio en el movimiento de la tasa fue las posibles implicaciones tanto para el crecimiento global como el posible impacto hacia Estados Unidos respecto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que no es un tema menor, que es un tema muy importante que puede traer un impacto sustancial. Ahora, lo que hay que entender es que no es que el 24 cambian las cosas, no. El 23 hay un referéndum. Un referéndum es una consulta popular. Obviamente, si un gobierno consulta esto, se supone que luego con lo que decida la mayoría hará algo al respecto. Nosotros lo estuvimos analizando y la realidad es que este es un proceso que puede tardar hasta 10 años en llegar a ejecutarse completamente. Ahora, lo que es importante para nuestros amigos del teleauditorio, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué una islita, porque ya no es un gran imperio, una islita, se salga de la Unión Europea? Pero esa islita tiene en su capital, en Londres, una zona de la capital que se llama The City. Esa City, haga de cuenta que es tan poderosa o más poderosa en algún sentido que Wall Street en Estados Unidos, en Nueva York. Fue la primera. Es un poder monstruoso, que además ellos resolvieron muchas cosas en la época de los 70s. No vamos a entrar ahorita en ese tópico, pero en los años 70 del siglo pasado también la City se levantó en una forma impresionante. Y ha sido un mercado, el financiero británico, que ha mantenido mucho la economía inglesa. Le da mucha vida a ese país en particular. Exactamente. Hay algunos estudios que desde mi punto de vista muy fatalistas, anuncian una posible recesión en Gran Bretaña. Algunos dicen que pudiera tener un impacto de una caída del PIB del 6,5%. Ahora, el por qué ¿por qué tanta gente está a favor de poder salir? Es un tema migratorio. Lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas ya, fue un flujo migratorio muy alto desde países musulmanes, desde el norte de África hacia Europa. Lo vemos en muchos temas sociales, ¿no? Entonces, el problema que ha sucedido es que parte de ese flujo migratorio ha ido a la Gran Bretaña. Y como todos sabemos, eso tiene pros y contras. Los pros es que, como también sucede con los mexicanos en Estados Unidos, hay trabajos que definitivamente pueden hacer y que son los trabajos que quizás los mismos británicos no quieren hacer. Por supuesto que ayudan a la economía, pero el problema es que como ya hay segundas generaciones de inmigrantes indocumentados, el tema de la carga la carga social, es decir, seguros, la ayuda que se le da, como acá sería el IMSS, bueno, allá en Inglaterra, en la Gran Bretaña está lo mismo. El tema es que se ha ido agrandando la carga social
para el gobierno por este tema de los inmigrantes. Y también mucha gente siente que este flujo también le saca oportunidades a los nacidos en la Gran Bretaña, y entonces que esto pudiera traer algo de desempleo y demás. También ha pesado mucho, hay que decirlo, la crisis del 2008 con el quiebre, prácticamente el quiebre del sistema financiero en Estados Unidos y con las consecuencias que ha tenido. Todos, acá hablamos muchas veces de los rescates a Portugal, a Grecia, a Irlanda y demás. Esos rescates alguien los tuvo que pagar. Uno de los que ha pagado esos ha sido Alemania, Francia y el Reino Unido. Entonces, obviamente, la gente de Gran Bretaña, el ciudadano normal que quizás no tiene un entendimiento de este tema de la globalización, con mucha razón hay que contextualizarlo y dice, bueno, ¿por qué yo tengo que estar pagando a través de mis impuestos las cuentas o el desorden que ha hecho Grecia? ¿Yo qué tengo que ver con Grecia? Yo vivo acá, pago mis impuestos acá. Entonces hay un malestar a nivel popular. Ahora, la gente que tiene un entendimiento un poco más sofisticado, un poco más profundo, sabe que una salida es una mala jugada y es un perder, tanto para la Unión Europea como para Gran Bretaña. Fíjate cómo estás mencionando algunos de los puntos que también en Estados Unidos están viendo políticamente con México y con otros países de América Latina. El mexicano no me ayuda a enriquecer y fortalecer la economía mexicana. Me perjudica en la creación de empleos para los estadounidenses, lo cual no es cierto. No es cierto. Somos complementarios, pero para cuando usted está desempleado y que ya lleva un desempleo largo, del 2008 para acá empezó la crisis económica y financiera en Estados Unidos. Entonces llega un momento en que se empiezan a desesperar ciertos grupos sociales, y cuando le llega cualquier voz que le dice es culpa de los mexicanos, es culpa de los centroamericanos, de los musulmanes, empiezan a voltear esos grupos, específicamente a ver la culpa, sin ver las ventajas que significan integralmente las conformaciones de estas melting pots, ¿no?, que se llaman en Estados Unidos las ollas de mezcla de latinos con asiáticos, con afroamericanos y con gente de otras partes del mundo, y los anglosajones, que ha dado una fuerza muy grande al poderío americano. Sí, sin dudas es un tema muy complejo, porque hay que recordar que la Gran Bretaña no pertenece a la Comunidad Europea. Eso es otra cosa, es la Unión Europea. Es decir, Gran Bretaña todavía tiene la libra, o sea, no forma parte de la Comunidad Euro, su moneda no es la moneda euro. Pero al pertenecer a la Unión Europea, por ejemplo, ellos lo que aducen algunas gentes en Gran Bretaña es: ¿por qué tengo tantas restricciones para comerciar con países que están fuera de la Unión Europea? ¿Por qué se da esto? Básicamente el acuerdo, no nos vamos a poner muy técnicos, vamos a hacerlo muy sencillo. Básicamente el acuerdo es: si vos perteneces a la Unión Europea, todas las políticas comerciales de intercambio comercial, como sos parte de esta unión, las vamos a consensuar juntos y vamos a decir, bueno, con estos comerciamos, con estos sí, con estos no, con estos hay tantos aranceles, y hay una política arancelaria complicada. Los aranceles es básicamente lo que cobran los gobiernos cuando una mercancía entra. La realidad es que hoy el mercado chino es un mercado sumamente atractivo, y pertenecer a la Unión Europea tiene muchas restricciones para comerciar con China. Entonces, una de las ventajas supuestamente que algunos aducen para dejar de pertenecer a la Unión Europea es sacarse esa restricción, eso de que yo no pueda decidir soberanamente qué es lo que quiero hacer con mi comercio, con mis industrias, y poder empezar a establecer acuerdos bilaterales con los países de Europa. Los que están a favor dicen, no hay problema, salimos de la Unión Europea, seguimos comerciando con los países de Europa que más le convengan al Reino Unido. Específicamente con Francia, con Alemania. Exactamente. Pero, de forma bilateral. Exactamente. Y eso
me permite liberarme de este candado de no poder comerciar, por ejemplo, con China. ¿Por qué? Porque claramente es un mercado sumamente interesante para comerciar. Entonces, pero del lado negativo, hay muchos bancos que ya anunciaron que se van a ir, hay muchos temas migratorios que van a impactar de forma muy importante en la economía. O sea, yo te diría que en la balanza hay más para perder que para ganar. De todas formas, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Eso es lo único cierto, valga la paradoja, ¿no? Lo único cierto es que hay una poca visibilidad o nula visibilidad de qué es lo que va a suceder si esto finalmente Y sucede. además, como conclusión nada más, se les puede ir al demonio también su Gran Bretaña a los ingleses, porque también parece que de cursar favorablemente para el referéndum fuera de la Unión Europea, Inglaterra, seguirían con otro referéndum adicional, que sería la separación, la votación en Inglaterra para ver si se separan Escocia y Gales de la Gran Bretaña. Con lo cual entonces iría al demonio la Gran Bretaña y quedaría Inglaterra por un lado y por otro lado, por supuesto, otras naciones como Gales, como Escocia. Veríamos qué pasaría con el norte de Irlanda y por supuesto a ver qué pasa con la Unión inglesa, ¿no? El Commonwealth inglés. Es tan importante todavía, donde está circunscrito Canadá, Australia, ¿qué más decir? ¿No? La India misma. Así es que es mucho lo que tienen que perder. Yo que los ingleses no me metía con un referéndum, pero popular, políticamente hablando, es atractivo someterlo a votación popular. Sí, claro, sobre todo. Hasta ahí con el tema del Brexit. Vamos a unos mensajes y regresamos también aquí con Rodrigo para ver si nos da tiempo de platicar un poquito sobre el tema de los ahorros, qué hacer con el patrimonio. Ok, ahora lo para vemos. defenderte frente a todas estas vicisitudes del resto del mundo. Mensajes y regresamos.